noches, amigos y amigas. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Diálogos con Gisela Ortiz. Y este jueves estamos conversando con Tania Pariona Tar. Tania es ayacuchana, es trabajadora social de profesión, tiene una maestría en desarrollo humano, ha sido congresista de la República y actualmente es la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Bienvenida, Tania, y muchas gracias por estar con nosotros. Sí, buenas noches, Gisela. Muchas gracias por este espacio importante. Quiero además saludar a tu programa. Los temas que se abordan creo que son fundamentales para el país y para toda la sociedad y la humanidad, diríamos, porque creo que hablar de derechos, de memoria, de acceso a la verdad, de la realidad que enfrentamos, pues es sumamente importante y sobre todo en estos tiempos. Y para quienes no conocen, ¿tú podrías resumirnos qué es la Coordinadora de Derechos Humanos? ¿Qué tipo de labor realiza en nuestro país? La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos es una coalición que agrupa a por lo menos 74 organismos no gubernamentales de derechos humanos y su labor está centrada en la promoción, la defensa, la educación de en derechos humanos. Ya tiene 40 años de trabajo en el país. Estamos presentes en por lo menos 25 regiones, es decir, casi en la totalidad del país. Y es una de las pocas redes de esta naturaleza en América Latina, ¿no? Una red que articula a organismos de derechos humanos que defienden derechos, que promueven los derechos, que trabajan con las víctimas que sufren vulneraciones o abusos o contra sus derechos humanos, ¿no? Que además creo que para la historia que el Perú ha vivido, hemos tenido contextos sumamente, diríamos, am, importantes recordarlos, pero también para señalar que hemos tenido desde la situación del conflicto armado interno, luego post-conflicto, luego épocas de dictadura y luego la recuperación de la democracia y la vulneración a los derechos humanos ha sido como una constante en la historia peruana. Y claro, como bien tú lo señalas también, en un país donde hay una frágil democracia, la principal respuesta desde el Estado peruano muchas veces es la vulneración de los derechos humanos, el derecho a la vida fundamentalmente, pero también el derecho de las propias comunidades a una vida sana, a no estar contaminados, el cuidado a quienes defienden derechos humanos como obligación del Estado y una serie de derechos que muchas veces no se perciben como necesarios, como importantes, o que se piensa también que están garantizados plenamente. Pero quienes estamos más cerca al trabajo de los derechos humanos, podemos dar fe que es un país donde se vulnera de manera permanente los derechos humanos frente también a una desprotección, no solamente desde las leyes, sino también a veces desde la inacción de muchas de las instituciones del Estado que deben garantizar derechos. Tú eres de Cayara, de este distrito, que está en la provincia de Víctor Fajardo, en Ayacucho, y quizás puedes compartir con nosotros también un poco de lo que ocurrió en Cayara en los años de la violencia política, especialmente en los años 80, donde ocurren muchas de estas masacres y para saber, para recordar cómo afectó esta violencia a Cayara. Sí, es importante hacer memoria de lo que ocurrió en la década de los 80 al 2000. Y Cayara es un caso emblemático porque fue escenario en donde ocurrió una masacre contra el pueblo cayarino el 14 de mayo del año 88 en manos o en responsabilidad de las fuerzas del orden, es decir, militares que ocuparon el territorio
aparentemente para proteger, para brindar seguridad, para salvaguardar la vida y terminaron cometiendo graves violaciones a los derechos humanos. Previo al 14 de mayo del año 88, además Callara sufrió también la violencia de parte de los subversivos, Sendero Luminoso. Ocurrió un ajusticiamiento público en la plaza del pueblo contra quien era el gobernador del pueblo. Y además se cometieron abusos, agresiones físicas contra las mujeres, contra la población, también los saqueos. Y claro, la gente decía, bueno, ahora que vienen los militares estaremos protegidos, ¿no? Más cuidados, y cuando en realidad ocurre todo lo contrario. Callara ha tenido que enfrentar, vamos a decir, la violencia de ambas partes, ¿no? Desde las fuerzas subversivas, así como de las fuerzas del orden. Y lamentablemente eso tomó décadas, más de 3 décadas, poder, en todo caso, conocer la verdad de lo que había ocurrido en Callara, porque después de la masacre se desaparecieron los cuerpos, hay que mencionar, porque fueron 39 hermanos callarinos que fueron torturados, ejecutados extrajudicialmente, pero los cuerpos se desaparecieron del lugar y no hubo una como prueba material de cuerpos asesinados en el territorio, y eso hizo que el caso sea muy complejo en su abordaje, tanto en términos jurídicos, pero también en narrativa. ¿Por qué? Porque en ese entonces el gobierno de Alan García, llegó a la zona, hay que señalar, Alan García llegó a la zona, al pueblo, pero llegó no para garantizar la seguridad, la vida, el derecho a la justicia, la protección a los callarinos, no. Llegó más bien en una lógica, ¿no? Como de llamado de atención al pueblo de por qué había ocurrido eso, como si el pueblo fuera culpable. Y se tejió un discurso de que en Callara, según ese discurso oficial de este tiempo, especialmente del gobierno de Alan García, había ocurrido un enfrentamiento entre los militares y los terroristas. Es decir, para Alan García y para quienes estuvieron, varios en el poder, el pueblo era terrorista y los que estuvieron en Quechua y Pampa, la zona de lo sucedido, serían terroristas. Después de 3 décadas de lo ocurrido y por lo menos 10 años de proceso de juicio, juicio oral, escucha de testimonios tanto de víctimas civiles así como de los propios militares, se develó la verdad y se concluyó en que Callara no había ocurrido un enfrentamiento, sino una masacre en responsabilidad de los militares. Y estando al mando, ¿no? Como jefe político militar, José Valdivia, que dicho sea de paso, a esta altura, pues el señor no ha dado la cara, está prófugo de la justicia y sin embargo es uno de los primeros en pedir, ¿no? El acogimiento a la ley esta ley eh, pro impunidad, ¿no? Prescripción. Que permite o que dice esta ley que permite la prescripción de los crímenes de lesa humanidad o la ley de amnistía, ¿no? Han buscado dos caminos para la impunidad. Entonces, para callar a esto ha sido décadas de sufrimiento, de búsqueda de la verdad, de caminar por la justicia. Uno, para también, para los callarinos era una forma también de reparación y de restitución de derechos, eh, la verdad, el derecho a la verdad, tan importante como saber la verdad, porque por muchos años el pueblo fue estigmatizado, las personas, los testigos que tenían, digamos, el testimonio vivo porque estuvieron ahí, muchos que tenían 6, 8 años, 12, 15, que hoy son adultos, pues presenciaron estas atrocidades y tenían la verdad en su propia, vamos a decir, vida, en su piel, en sus ojos, porque vieron. Y claro, tienes como la narrativa del oficialismo, vamos a decir, del gobierno, pero también tienes la narrativa y las memorias y las microhistorias que en el pueblo se cuentan, se transmite de generación en generación,
se busca la justicia, se busca que alguien te escuche de lo que pasó, y creo que fui como yo testigo de ese proceso, porque desde mi infancia y la juventud yo escuché estos testimonios. Yo era bastante pequeña en esos tiempos, seguramente no tenía, digamos, conciencia de lo que estaba pasando, pero cuando conocí de la versión de mi propio padre, mis abuelos, mis tíos, mi tía, que también fueron víctimas de esta violencia, entendí lo importante que era para el pueblo acceder al derecho de verdad y a la justicia, y por ende a la reparación, que sigue siendo pendiente para Cayara. No hemos tenido una reparación siquiera en la salud mental, que es lo que decía una de nuestras hermanas, que además fue dirigente de la Asociación de Víctimas de familiares de víctimas, y decir: Yo lo único que pido es tratamiento", decía la hermana. Nunca hemos tenido la presencia de una psicóloga, un psicólogo, y yo estoy tan afectada que no he podido vivir bien, y necesito que esto pueda trabajarse también, ¿no? Como una demanda sentida de la población. Entonces, tan básico como, ¿no? Resarcir este derecho al bienestar, a la salud psicoemocional, que no la hemos tenido. Entonces, si hablamos de otras reparaciones, todavía son pendientes de acceder o de parte del Estado para con las comunidades afectadas por este contexto de violencia de los 80 al 2000. Y creo que, como tú bien lo señalas también, una reparación fundamental es devolverle la dignidad a no solamente las víctimas, sino también a la comunidad. Y la sentencia allí, en el caso Cayara, emitida por la Sala Penal Especial, que está a la espera de la ratificación o no de la Corte Suprema, ha dejado en claro que nunca hubo un enfrentamiento entre el Sendero Luminoso y el ejército, que aquella población campesina, quechohablante, varones adultos, mayores, mujeres y niños, quienes fueron víctimas, simplemente fueron asesinados cobardemente por los agentes del Estado. Creo yo que esa historia que de alguna manera se narra en la sentencia como un hecho probado es fundamental para la recuperación no solamente de esa confianza entre la comunidad y el Estado, sino también para la dignificación del propio pueblo de Cayar, ¿no? Y qué importante también que aquellas memorias desde los huérfanos, desde los familiares, desde los sobrevivientes, sean historias que no se pierdan, que se sigan contando en la comunidad, que se sigan narrando como un hecho doloroso, pero también como una herramienta de sobrevivencia, una herramienta que nos cuenta de la valía, de la valentía de quienes siguieron adelante trabajando en el campo y luchando por su familia, pero también organizándose, siendo una voz, un referente en la lucha de los familiares, de persistencia, de caminar de manera conjunta desde Pisco, desde Ica, los desplazados aquí en Lima y los propios cayarinos en Cayara, siempre movilizándose, defendiendo sus derechos a la verdad y a la justicia. En algunos momentos hemos acompañado y sin duda no dejamos de reconocer, porque es importante también para ellos saberse acompañados en esta lucha. Y seguimos pendientes no solamente de esta decisión de la Corte Suprema de pronunciarse para, de alguna manera, dejar sellada este tema de la justicia, pero también recordar que en esa sentencia de la Sala Penal se dieron algunas absoluciones porque nunca terminaron de entender Cayara como un hecho complejo, con varios sucesos a la vez, y absolvieron a quienes manipularon los cuerpos con los fines de impunidad y a quienes también fueron asesinando uno a uno a muchos de los testigos de este crimen para que no hablaran, ¿no? Entonces siguen siendo temas pendientes, como también el tema sin duda de la reparación civil a la que tienen derecho los familiares. Y desde la propia Coordinadora de Derechos Humanos, ¿cómo se enfrenta este contexto, no solamente de una impunidad que persiste, que nace de estos casos de los 80, pero que se viven también en los casos
actuales donde se han seguido cometiendo violaciones a los derechos humanos. ¿Qué se hace desde la coordinadora para, de alguna manera, enfrentar esta situación de impunidad en contextos donde hay una ley que amenaza también el trabajo de los organismos de derechos humanos? Hay que señalar, Gisela, que estos largos años de lucha por la justicia, la verdad y todos los esfuerzos que han puesto los familiares para lograr la sentencia condenatoria el año 2023, en donde se señala con claridad que lo que ocurrió en Cayara compone graves violaciones a los derechos humanos. Por tanto, tiene una implicancia para la humanidad. En su comprensión más amplia, estamos hablando de uno de los crímenes de lesa humanidad, como otros casos, ¿no? Entendiendo esta que no solo son las víctimas directas a las que les afecta, sino a la humanidad en su conjunto, porque se vulnera la dignidad, se quita el derecho a la vida y este derecho a la no repetición, lamentablemente, tampoco ha sido atendida de parte del Estado, ¿no? Al contrario, la revictimización permanente con la justicia tardía, con el proceso burocrático de años de espera, pero también hoy por hoy enfrentamos a esta amenaza e injerencia, intromisión de parte de fuerzas políticas hacia el sistema de justicia y especialmente las instancias del Poder Judicial, en donde está pendiente la resolución final o la ratificación de esta sentencia condenatoria por la Corte Suprema. Claramente hay bancadas que son voceros de las, digamos, voceros De los de condenados, congresistas que tienen vínculo con militares y han hecho su agenda de la impunidad. Ellos han estado promoviendo la impunidad abiertamente, normalizando, ¿no? Como una forma de incluso de querer borrar la historia, la memoria, con este discurso del negacionismo o imponiendo una política de miedo, una política del olvido. Y las propuestas de leyes que han salido, como el que permite la prescripción de los crímenes de lesa humanidad y la ley de amnistía, tienen ese propósito, ¿no? El propósito de impunidad y finalmente eximir de cualquier responsabilidad penal a quienes sí tienen responsabilidad, a quienes sí participaron y también fueron ellos mismos quienes brindaron su testimonio de cómo operaron. O sea, la sala penal tiene sendos documentos escritos, documentos periodísticos, imágenes, audios de las audiencias, decenas de audiencias a las que tuvimos que asistir, y son prueba fehaciente de que en nuestro país hoy hay un intento de retroceder incluso en jurisprudencias importantes que han emanado, ¿no? De procesos como, por ejemplo, el caso Ajomarca o jurisprudencias del propio Tribunal Constitucional frente a la ley de amnistía o jurisprudencia internacional de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha señalado con claridad que no califica amnistía para las graves violaciones de derechos humanos. En ese sentido, hay que mencionar que el caso Cayara ha sido llevado justamente por un organismo de derechos humanos que hace parte de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Me refiero a APRODE. APRODES ha sido la institución que asumió la defensa de los familiares, de las víctimas del caso Cayara. Esto tomó, como digo, por lo menos casi 10 años y seguimos todavía en ese camino. Y claro, luego viene como parte del paquete de las leyes de impunidad, la ley que modifica las competencias de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional para señalar que los organismos como las de APRODE, la de Coordinadora y otros, eh, no deben ejercer la defensa legal de víctimas haciendo uso de la cooperación internacional, prohibiéndola y sancionándola con multas exorbitantes de hasta 2,5 millones de soles, dinero que ninguna institución tiene en este momento y nunca lo han tenido, me parece. O sea, estamos hablando de sumas que no se pone de sanción a ningún tipo de delito, a ningún tipo penal.
Entonces, pero sin embargo lo están haciendo contra organismos de derechos humanos. Esto tiene una implicancia sobre casos como Callara, como Ajomarca, como Putis, el caso Huancapi, el caso Uchurajay, el caso de Hugo Bustillo. Sí, ¿quién asume la defensa de las víctimas y de los familiares que siguen en curso este proceso de justicia? Si no es la sociedad civil organizada, además con el apoyo de la cooperación. Nadie se hace cargo. El Estado lamentablemente nunca ha respondido ni ha garantizado el derecho al acceso de la justicia de parte de las víctimas. Entonces, poner esta ley APSI como una, eh, yo diría, en realidad es un instrumento legal de impunidad. Es una fórmula que termina acallando y quitándole la posibilidad a las instituciones de derechos humanos poder ejercer también el derecho a defender derechos, que es elemental en la comprensión de los derechos humanos, pero también el derecho de las víctimas a tener una defensa. Y estamos hablando de víctimas no pues de gente millonaria, posicionada o de la élite peruana. Estamos hablando de poblaciones quechohablantes, de zonas rurales, de familias que son parte de este bolsón también de pobreza y pobreza extrema. O sea, no estamos hablando de víctimas adineradas, posicionadas que pueden pagar un estudio jurídico o un abogado privado. Estamos hablando de familias pobres que tienen que hacer su esfuerzo propio por acceder a una audiencia en donde se le escuche su testimonio. Así como Callara y otros casos lamentablemente se ven afectados por la ley APSI, que hoy prácticamente ha condenado a las víctimas y a las familias a una injusticia y a una indiferencia institucional, porque esto viene desde decisores políticos que han aprobado marcos legales que están encaminando a este, digamos, sello de impunidad que los ha caracterizado en este tiempo, lamentablemente. Para la coordinadora e instituciones como APRODE, Paz y Esperanza, o IDL, que llevan algunos de estos casos, ojo, no solo de las violencias del pasado, sino también las violencias actuales, porque en nuestro país se han repetido escenas de violencia también por miembros de las Fuerzas Armadas, así como de la Policía Nacional, el año 2020, 2022-23, 2025, con el último asesinato del joven Eduardo Ruiz, conocido como Truco, en donde están involucrados las fuerzas del orden o las fuerzas de seguridad. Entonces, esto lamentablemente también apuntala a cerrar el espacio cívico como la posibilidad de hacer vigilancia ciudadana. Hoy en nuestro país se censura la voz disidente, se amenaza con detenciones, sino persecuciones o de criminalizar el derecho a la protesta. Se limita poder expresar libremente también una posición frente a una ley que está atentando derechos humanos. Y hoy defender derechos humanos en nuestro país es correr el riesgo de que te señalen como terrorista o que te detengan en la puerta de tu casa o te lleven preso por defender tu derecho, por pedir justicia, por abogar el derecho a la verdad, por defender la memoria, por defender la seguridad ciudadana. Entonces, no estamos en un contexto en donde se respeten incluso los propios marcos legales que emanaron del poder legislativo, sino han cruzado una línea, vamos a decir, más allá incluso de las legalidades. Aquí se han aprobado leyes de carácter inconstitucional y, o inconvencional, atentando contra todo marco normativo de derechos humanos. Entonces, la ley APSI ahora mismo tiene una implicancia sobre los distintos casos y los familiares de víctimas, sí. ¿Corren el riesgo de quedar impunes? Sí. Entonces, amerita hacer un balance en este proceso electoral. ¿Cómo es que le vamos a delegar la confianza a supuestos representantes de los peruanos, de la población, si es que tenemos a candidatos que no hablan de derechos humanos o de casos como los que estamos mencionando en este momento? ¿Acaso la vida, el futuro de los callarinos, de los ayacuchanos, de los puneños,
¿No tiene validez? ¿No importa en el país? Claro que sí, tiene sentido, también tienen derecho a soñar, tienen derecho a acceder a la justicia, tienen derecho a ser reparados. Y eso lamentablemente está siendo ignorado por la gran mayoría de partidos políticos que en este tiempo están candidateando, postulando, además con discursos que reproducen el negacionismo, que reproducen estas políticas de criminalización de la protesta, por ejemplo, o de la llamada mano dura para enfrentar la seguridad ciudadana, a pesar de que hay prueba fehaciente de que la pena de muerte, por ejemplo, en países en el mundo no han sido eficaces ni disuasivas para la inseguridad ni para ningún acto delictivo. Todo lo contrario, los países cada vez se comprometen y trabajan por abolir la pena de muerte. Y sin embargo, en el Perú se levanta como una consigna o una propuesta electoral como si fuera la innovadora y la que va a traer soluciones a nuestro país. Pero bueno, entonces es importante hacer, nosotros decimos, un voto con memoria. No podemos votar solo teniendo en cuenta lo que ocurre en este momento, lo que promete el candidato, sino haciendo memoria del pasado reciente, del pasado de hace meses, del pasado, de lo que hoy está dejando lamentablemente al país en un casi desmantelamiento institucional, ¿no? Este quiebre del equilibrio de los poderes. Fundamental para nuestra democracia, ¿no? Sin ese equilibrio entre el poder ejecutivo, el poder legislativo, principalmente, y el poder judicial, difícilmente podemos llamarnos democracia. Y creo que todos, todas, como peruanos y peruanas, tenemos derecho a sabernos ciudadanos, ¿no? Respetados, iguales ante la ley, y un marco legal que realmente nos dé garantías de que es posible esa convivencia democrática en nuestro país. Y hace unos días, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos presentó públicamente el Consenso por los Derechos Humanos. Esta, si queremos, plataforma, no solamente de temas pendientes, sino de una agenda política dirigida especialmente a este contexto de la campaña electoral y al llamar la atención a los candidatos, las candidatas, a los partidos políticos para que vean esta agenda pendiente que no siempre se refleja en sus planes de gobierno, en el discurso público o en sus propuestas ciudadanas. Cuéntanos qué es este consenso y por qué es importante para nuestro país. Sí, el Consenso de Derechos Humanos es una iniciativa con la más amplia participación ciudadana. Se trata de un documento en la que participaron más de 150 organizaciones de sociedad civil, colectivos, gremios de transportistas, de emprendedores, jóvenes, colectivos de mujeres, el movimiento feminista, pueblos indígenas, también sectores de los que promueven la agricultura, ¿no? La Confederación Nacional Agraria, por ejemplo. Participaron de por lo menos igual 25 regiones del país en este proceso de llegar a consensos mínimos de cara al proceso electoral en materia de derechos humanos. Estamos hablando de 7 consensos muy concretos, pero que agrupan o, digamos, coberturan, por ejemplo, respecto a la seguridad ciudadana, ¿no? Un tema que a todos nos golpea en el país, que no 7 peruanos cada día pierden la vida en manos de extorsionadores o del sicariato o el crimen organizado. Estamos hablando también de los derechos de las mujeres y las políticas de igualdad de género, que en este tiempo hemos tenido un altísimo retroceso. Y haciendo un paréntesis nomás, creo que un ejemplo claro tiene que ver con lo que hemos sido testigos todos los peruanos al escuchar la entrevista de la congresista Milagros Jáuregui, ¿verdad? Respecto a esta casa de refugio para niñas que han sufrido violación sexual o están en condición de embarazo o ya son madres, pero que además la señora señala que el único, ¿no? La única víctima es el feto y los demás no importa. Es decir, se desconoce la condición de víctima de las niñas que fueron violadas probablemente por su padre, por el tío, el cuñado, el vecino, quien fuere. Y estamos hablando de un delito, no de algo que se puede perdonar
o algo que se puede olvidar o algo en donde cabe siquiera la posibilidad de decirle a la niña, no te arrepientas de nada, como si las niñas tuvieran la culpa. Y la señora hoy sale a mostrar como trofeo, ¿no? A las niñas cargando a sus bebés públicamente y como campaña política. Eso realmente es denunciable. Nosotros ya hemos tomado medidas al respecto para garantizar la protección de las niñas de este albergue, pero además una investigación a profundidad sobre la labor que cumple este centro y además el Ministerio de la Mujer y también instancias del Poder Judicial a quien alude la señora Milagros como aliados y un trabajo articulado que han venido desarrollando de hace 7 años. Eso no lo conocíamos, no había información pública al respecto y sin embargo hoy que se devela, pues creo que es importante que las autoridades tomen cartas en el asunto. Entonces, en materia de los derechos de las mujeres, aquí hay que levantar con fuerza pues la necesidad de derogar todas las leyes que han planteado contrarreformas normativas que ahora más bien van en contra de los derechos de las mujeres. Asimismo, estamos hablando del acceso a la justicia, la memoria y no impunidad. Y nos referimos, por ejemplo, a casos como el de Cayara, casos como el de 14N, donde murieron dos jóvenes, Cinti y Brian, por participar en la protesta. Estamos hablando del último caso con el joven Truco, estamos hablando del acceso a la justicia de las más de 50 hermanos quechuas y aymaras que murieron en contextos de protesta el año 2022-2023. Entonces, este eje también es importante. Otro punto, Gisela, que creo que es también fundamental, tiene que ver con los defensores de derechos humanos. Y aquí estamos hablando de defensores en su diversidad, defensores ambientales, territoriales, defensoras de derechos de las mujeres, defensoras también de la memoria, ¿no? Y la dignidad de las víctimas de la violencia del pasado y como del presente. Personas que también viven la criminalización, viven la estigmatización y no pueden no ser considerados. Asimismo, estamos hablando de los pueblos indígenas y afroperuanos que demandan el reconocimiento de sus identidades, pero también derechos colectivos, ¿no? Al territorio, al proceso de consulta previa, al reconocimiento incluso de la memoria histórica del pueblo indígena que vivió abusos y situaciones de esclavitud en la época del caucho y que hoy reclama el derecho a la verdad y reparación, algo que yo creo que el Estado tiene pendiente para con los pueblos de la Amazonía peruana. Y el pueblo afrodescendiente, asimismo, el pueblo afrodescendiente ha aportado mucha historia, mucho conocimiento a la sociedad peruana y sin embargo es el sector que también es discriminado e invisibilizado en todo sentido, ¿no? Desde la educación, la salud, entre otros derechos que ellos han levantado como fundamental. Y finalmente tenemos también aspectos que tienen que ver con la justicia ambiental, ¿no? Vivimos tiempos en donde lo ambiental pareciera como no fundamental y sin embargo tenemos contaminaciones en territorios del sur, norte, centro, Amazonía, de los cuales el Estado, mucho menos quienes concesionaron estos espacios, pues no han respondido. Estamos hablando de miles de familias que tienen contaminación por metales pesados en sus organismos y que están sufriendo problemas de salud. Mujeres de Espinar tuvieron que organizarse para denunciar que no reciben atención médica y llevan 40 años conviviendo con la minera que los ha más bien expuesto a una mayor vulneración a su derecho a la salud, a la vivienda, y bueno, a toda la condición ambiental en la que hoy ellos tienen lamentablemente que sobrevivir. Y lo último ya, no lo último, no es lo último por no ser relevante, pero es importante, tiene que ver con el espacio cívico y la democracia. Y el espacio cívico refiere justamente, por ejemplo, a la necesidad de derogar y modificar esta ley APSI que restringe el derecho a defender derechos humanos y hacer la defensa legal de víctimas, ¿no? De abusos o de vulneraciones por parte del Estado, es decir, presentar la demanda contra el Estado. Eso no puede ser prohibido. En ninguna parte del mundo, ni de la región de América Latina, hay una ley que restrinja la defensa legal de víctimas en ningún país, ni siquiera en Venezuela, ni Nicaragua, ni El Salvador. Todas ellas, la sociedad civil
tienen derecho a hacer defensa legal de víctimas o demandar contra el Estado cuando se ha cometido una vulneración a sus derechos. En el Perú eso se ha restringido y eso es peligroso también. Entonces, eso y bueno, la democracia tiene que partir por restituir el equilibrio de poderes, poder cambiar esta situación de captura de los organismos autónomos en nuestro país, llámese Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, que está en silencio absoluto frente a todo lo que viene ocurriendo en nuestro país, y también garantizar la independencia, la autonomía del Jurado Nacional de Elecciones, que además es fundamental en este contexto electoral. Necesitamos sin duda de una ciudadanía vigilante, participativa, activa, especialmente en estos contextos electorales. Yo te agradezco, Tania, tu tiempo, el que hayas dialogado esta noche conmigo, con nosotros, con nosotras, con quienes escuchan y participan de este programa. Y te agradezco por tu liderazgo en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, porque creo yo que instituciones que defienden los derechos humanos son fundamentales en nuestro país, son fundamentales para garantizar derechos y nos hacen falta no solamente respaldarlas, sino defender también el trabajo que se hace desde ahí. Muchísimas gracias por tu participación, por tu presencia y por la claridad con la cual has comentado las diversas preguntas que te hemos hecho. Muchas gracias, Gisela, a ti, a tu programa, a la gente que te escucha. Creo que es importante seguir tejiendo también memorias, ¿verdad? Para poder eh, actuar de forma colectiva frente a estos atropellos. Hay creo que una necesidad de mayor cohesión ciudadana frente a todo el retroceso en derechos humanos. Y como dijiste, hay que hacer vigilancia ciudadana y este consenso de derechos humanos es de todos. Creo que los ciudadanos tenemos derecho a pedir mínimos básicos frente a un proceso electoral en donde ya se vienen planteando otras cosas menos la demanda sentida y lo prioritario que en este tiempo se nos ha arrebatado y tiene que ver con derechos humanos. Muchas gracias. Así es. Gracias. Muchas gracias, amigos y amigas, por acompañarnos en esta nueva edición de Diálogos con Gisela Ortiz. Nos volvemos a encontrar en 15 días. Gracias.